Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí para compartir algunos pensamientos de la palabra del Señor. El título de hoy tiene que ver con mentiras y verdades sobre los miedos. Si tendremos miedos, Fíjense, en Génesis 9 y 10 ya, desde el comienzo de la creación y de la humanidad, mire cómo irrumpe el miedo. Dice así: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo. Todos tenemos miedos. La humanidad entera, todos, en algún momento, estamos como Adán. Hay una frase que dice, una persona que quiere hacer algo, encuentra un camino. Una persona que no quiere hacer ese algo, va a encontrar una excusa. ¿Cuántos a nuestro alrededor o nosotros mismos estamos llenos de excusas? Excusas para hacer lo que nos toca hacer o excusas para emprender lo que tenemos que emprender y tantas cosas. En el fondo lo mismo. Las excusas nos están atando a nuestros miedos. Entonces vamos a estar desarrollando mentiras y verdades respecto a nuestros miedos. La primera mentira: el miedo se irá si no hago nada. Como que el tiempo repara todas las cosas y no es así. La verdad ante esta mentira es: el miedo nunca se irá aunque yo continúe creciendo o viviendo o haciendo lo que me toque hacer. Mientras te sigas extendiendo, siempre existirá este momento en la vida de que tengamos miedo. Recordamos la vida de Jonás, miedo. Recordemos la vida de Pedro, miedo. Entonces, la mentira es, no se irá al no hacer nada. Y la verdad tiene que ver con que nunca se irá la mentira, a menos que hagamos lo que tengamos que hacer. La mentira número 2, cuando me sienta mejor, lo voy a hacer cuando ponga las cosas en orden. La verdad tiene que ver con que la única manera de eliminar estos miedos es hacer algo al respecto, hacer lo que me toca hacer. El miedo a las circunstancias particulares solo desaparecerán al confrontarlas. El hacerlo viene antes que el miedo se vaya. En el hacer vamos confrontando nuestros miedos y nos vamos enfocando en lo que tenemos que hacer más que en el miedo que nos está paralizando. Tenemos ejemplos en las Escrituras como Esther o la Virgen María. En el caso de Esther, si no lo hago, de otro lugar vendrá salvación para mi pueblo. Si no lo hago, si por el miedo de enfrentarme en ese caso al rey, con el peligro de, en ese caso, la muerte. Pero si no lo hago, vendrá de otro lado la salvación. Así que Esther, también en un momento clave en la vida, tuvo que entender que para esto, ¿no será que el Señor te ha conducido hasta este momento para que vos enfrentes esos temores, esos miedos, confrontes la situación y por superar esos miedos venga salvación a tu familia, a tu pueblo? Miedos. La Virgen María, cuando acepta el desafío y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo. Pero sin embargo, la respuesta de ella fue: hágase con tu sierva, así como sea tu voluntad. La mentira número 3:
nadie siente los miedos que yo siento. Qué mentira, ¿no? Nadie. No. Si lo hace él es porque no tiene miedo, no tiene los miedos que yo tengo. Los otros hacen las cosas porque no tienen miedos. Qué mentira. La verdad en relación a esta mentira es, no solo experimentaremos miedos nosotros, sino que también los que nos rodean o en el ámbito que nos desarrollamos, también están experimentando los mismos miedos que nosotros o quizás otro tipo de miedos. El que hace algo bien es porque alguna vez comenzó a hacerlo con temores y miedos, pero lo hizo. El que logra algo es porque superó los miedos, pero al ir haciendo lo que le toca hacer. La mentira número 4. El miedo me indica que no debo hacerlo. Si tengo miedo, entonces no tengo que enfrentar o hacer tal cosa. Tenemos el caso de Moisés, excusándose, ¿se acuerdan? Excusa tras excusa, y sabemos que las excusas son los ladrillos del que está edificando algo en sus miedos. Moisés excusándose, y ¿qué digo? ¿Qué no digo? Y si me preguntan y yo no sé hablar. Las mentiras nos indican entonces que no debemos responder a ese llamado, no tenemos que responder a esa tarea que tenemos que hacer. La verdad en relación a esta mentira es que el miedo no defina lo que tenés que hacer. El miedo es una emoción como cualquier otra. Hay que mirarla, hay que observarla. Sí, está, pero que esas emociones, que no son la verdad, son mentiras, porque muchas veces esos miedos surgen por experiencias traumáticas de la vida y no por realidades que hacen a tu capacidad que tenés para enfrentar las cosas. El temor o el miedo no tendría que definir lo que tenés que hacer. El miedo viene de la oscuridad, de malas experiencias del pasado, de heridas. El miedo no debería ser el factor de decisión. ¿Vamos a creerle a Dios o vamos a dejarnos guiar por nuestros miedos? Es la pregunta que todos los días nos tenemos que hacer y tomar una decisión en relación a estas mentiras o a lo que es las verdades que estoy expresando. Sabemos que los temores y los miedos nos paralizan, te limitan, te aíslan de lo que puedes llegar a ser. Los miedos no te permiten ver tu potencial ni a dónde podés llegar. Los miedos te llegan hasta enfermar, a tirarte a la cama, a meterte en una cueva. Recordamos la historia del pueblo de Dios, los hijos de Dios. La tierra era su herencia, sembraban, trabajaban, pero cuando llegaba la cosecha llegaban los madianitas. ¿Y ellos qué hacían? Por el miedo. Era su tierra, era la herencia para ellos. Sin embargo, terminaban en una cueva. Mientras que sus enemigos, se llevaban lo que habían sembrado, se llevaban su cosecha, se llevaban sus salarios, se llevaban su economía. ¿Por qué? Por el temor a sus enemigos. Es por eso que Dios tiene que llamar a un Gedeón lleno de miedo. Yo no, soy el más pequeño, el más débil. Pero sin embargo, gracias a Dios, que el Señor le plantó una palabra, y eso es lo que queremos hacer hoy, plantarte la verdad de Dios, y por esa verdad se desató fe,
Se desató esa valentía que se necesita para enfrentar los miedos que tengamos y salir de la cueva. Y Gedeón tuvo que salir de la cueva y tuvo que creerle a Dios. Y cuando lo hizo, se envalentonó, se empoderó, le creyó a Dios, creyó la verdad y no se dejó guiar por las mentiras. Y entonces así pudo enfrentar a sus enemigos y conquistar lo que le tocaba conquistar. Dios te está llamando a conquistar. Dios nos está llamando a avanzar. Dios nos está llamando a salir de nuestras cuevas. Dios nos está llamando a salir de ese lugar de comodidad, pero que no te llevó la voluntad de Dios, sino que te llevaron tus miedos. Entonces hoy, creámosle a Dios. Él tiene un propósito para vos. Y movámonos no por los miedos, sino por el proyecto de Dios, por la voluntad de Dios. Si Dios nos ha dado esa tierra, pues vayamos y conquistémosles. El espíritu de Josué, el espíritu de Caleb, nos lo comeremos como pan comido, mientras los otros compañeros ya querían ir para atrás. Ya se estaban organizando para volver a Egipto, para ir a la esclavitud. Dios, el Señor, te da un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Dice, no un espíritu para ir para atrás o de cobardía. Dios, en Él experimentarás la libertad para decidir qué es lo que tenés que hacer en estos días. El temor no debiera ser el factor para la decisión. Debo hacer lo que tengo que hacer según el plan de Dios para mi vida, según los talentos y los dones que el Señor me ha dado y que un día tendré que rendir cuentas por esos dones, por mis anhelos, por mis deseos de crecer. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios para saber lo que tenemos que hacer y entonces accionarnos, no reaccionar, sino accionarnos, y es movilizarnos, es empezar a caminar, empezar a dar el primer paso, empezar a creer que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él, con Cristo, todas las demás cosas? Querido hermano, que esta palabra de alguna manera te active. Que no empieces a mirar y a compararte qué es lo que hace uno o qué es lo que hace el otro, o por esos miedos que siempre estarán girando alrededor de nuestra mente y nuestro corazón para impedirnos que des el primer paso. Yo te animo que en este día des el primer paso y mañana será el segundo, pero que te actives hacia cumplir el proyecto de Dios para tu vida y que nuestras decisiones las tomemos en base al proyecto de Dios, lo que Dios quiere para tu vida y no en relación a nuestros miedos. Y entonces seremos como un Josué, que podamos recibir esa palabra, esa promesa de Dios, que todo lo que pisare la planta de vuestro pie, por eso tan importante el primer paso, el Señor te lo entregaría o el Señor estaría con él, así como el Señor va a estar contigo. Oramos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Nos damos cuenta que siempre hay espíritus de temor y de miedo rondando nuestra mente con pensamientos, con ideas que nos quieren frenar, nos quieren parar, son obstáculo para ir para atrás, para meternos en las cuevas. Cuán cierto que es, no solo en el día, sino también aún en la noche experimentamos este tipo de perturbaciones. Pero Padre, sabemos que Tú nos has llamado a ser libres de toda mentira, de estos miedos, para que en la verdad, para que en Cristo nos podamos plantar, enfocarnos en lo que es la voluntad de Dios y empezar a caminar. Amén.